Bienvenidas y bienvenidas, queridos estudiantes. Vamos en este día a aprender acerca de este tema muy importante como es el imperialismo. ¿Qué es el imperialismo? ¿Qué conocemos con este término? Y es el sistema en el que se va a producir una independencia por parte de unos y un control por parte de otros países dominados y países dominadores. Esto se lo conoce a nivel político, económico y cultural. Esta es la primera consecuencia de la segunda revolución industrial que aparece en el siglo XIX. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre el colonialismo que habíamos pasado en la conquista y el imperialismo que se da ya en la época de la expansión? El colonialismo se dio hacia el siglo XVI, mientras que el imperialismo se da en el siglo XIX. El colonialismo se extendió sobre todo en las dos Américas y el imperialismo se extendió sobre todo en el África, en Asia y el Pacífico. En lo que tiene que ver, en la época colonial se utilizó un sistema de asentamiento, mientras que en la imperialista fue dominados, específicamente se denominó por territorios que iban ocupando. Asimismo, vemos que en el sistema de la colonia tuvo una ocupación más lenta que en el imperialismo y por último, en la etapa colonial no hubo prácticamente conflictos entre los estados, mientras que en imperial ya hubieron conflictos por el tema de la extensión. Ahora, ¿qué causas provocaron, sobre todo causas económicas, el imperialismo? El imperialismo fue sobre todo un beneficio económico, fue una consecuencia de la segunda revolución industrial. Otra de las causas es que las grandes potencias de los países europeos tenían un gran desarrollo industrial y necesitaban lugares para colocar sus productos y para que estos fuesen más baratos. Hacia los 70 u 80 hubo una gran crisis económica en Europa. Esta crisis comenzó en la agricultura y siguió por la industria debido a la superproducción. Se mostraron claramente contrarios al capitalismo. Algunas de las características políticas que se dieron es que a finales del siglo XIX, Alemania e Italia formaron naciones. Esto hizo que los demás países europeos no pudiesen extenderse. En Gran Bretaña, por ejemplo, había ideólogos que defendían la raza blanca porque consideraban que ellos eran superiores. Otra de las características es que había grupos que tenían muy claro lo negativo del imperialismo. Asimismo, vemos que también influyeron los elementos demográficos. Por ejemplo, en la primera y la segunda revolución industrial hubo un gran aumento de la población. Otra de las características es que muchos países europeos colonizaron África y que Gran Bretaña fue dominando territorios de Asia. Así vemos cómo va avanzando y se da el reparto de África. Los primeros en colonizar África fueron Gran Bretaña y Francia. Por ejemplo, Gran Bretaña y fue quien ideó dominar el norte creando un ferrocarril de norte a sur. Francia, por ejemplo, partiendo del dominio que tenía en Argelia, dominó Marruecos y Túnez. Pero Francia quería extenderse de este a oeste. Gran Bretaña y Francia se encontraron y tuvieron un conflicto prácticamente que no llegó a una guerra, pero sí fue un conflicto. Y por último, Alemania vemos cómo consiguió algunos territorios como Togo, Camerún, África Suroccidental y Tangánica. Portugal, en cambio, consiguió Angola, Mozambique, Guinea-Bissau y España consiguió Guinea Ecuatorial, Fernando Poo, Sahara Occidental, Ifni y el norte de Marruecos. Y asimismo vemos cómo los ingleses tuvieron otro conflicto porque el territorio era un principio holandés, era lo que ellos consideraban, y en el siglo XIX los ingleses se apoderaron de él, dejando dos territorios dependientes de los Boes, Orange y Transvaal. ¿Qué pasa con los ingleses? Se dieron cuenta de que en Transvaal y Orange había importantes minas de oro y diamantes, y por este motivo hubo un gran enfrentamiento hasta que los ingleses consiguieron quedarse con esas tierras. Así es como se va dando en Asia, eh,
una intervención de Estados Unidos, Japón y Rusia. Gran Bretaña era la dominadora del territorio asiático y así es como vamos viendo que se va ocupando el territorio de Asia, porque se extendió por toda Asia Central, la parte del sur y por la India, ¿sí? Y vamos viendo cómo van obteniendo dominio de Australia, Nueva Zelanda. Francia, por ejemplo, consiguió Indochina y Laos. Por parte de los países europeos también hubo una gran expansión en el territorio de China. Por ejemplo, en el año de 1911, una revolución puso fin al dominio imperial de China, proclamando la República China. Holanda tenía un gran dominio de Indonesia. Entonces, miren cómo se va dando este imperialismo, dominando nuevos territorios, de cómo se van extendiendo de muchas maneras específicamente. Lindo día.